Bienvenidos. Vamos a la lección 36. La lección 36 es, dada una vector value function, dada una función R de t, una función que asigna un vector a cada valor t. Y describe una curva. Entonces, dada esta curva, ¿cuál es la curvatura de esta curva? Entonces, para entrar en el sentido de cuál es la curvatura, en el feeling, fíjense en el vector unitario. Este vector tiene módulo unidad, que es tangente a la curva. En el punto A está orientado en esta dirección. En el punto B está orientado en esta dirección. Entonces, este es el vector tangente que corresponde al punto A. Este es el vector tangente que corresponde al punto B. Y este de aquí es el cambio en el vector tangente. Y podemos analizar el módulo, la longitud de este vector tangente. Entonces, ¿a qué se refiere, por ejemplo, el promedio de curvatura entre el punto A y B? El promedio de curvatura, promedio en K, entre A y B, se refiere a la longitud que queda aquí cuando el objeto se mueve desde A hasta B, la longitud que queda aquí dividido entre el espacio, la longitud que recorre desde A hasta B. Entonces, el promedio en K es delta T dividido entre delta S en módulo. El promedio en K es un número y ese número no tiene dimensiones porque delta T es el cambio en el vector tangente. Se mide en metros dividido entre delta ds, que se mide en metros. Así que el promedio en K es un número sin dimensiones y se puede escribir delta t entre delta s como el K promedio, de manera que si dividimos entre delta t entre delta t, dividimos numerador y denominador entre delta t, indicaría que el K promedio sería delta t de tangente, de vector tangente, el módulo del vector tangente dividido entre el tiempo que transcurre para ir desde A hasta B, y el módulo del delta S entre delta t. Delta S es la distancia recorrida en el tiempo transcurrido, y esto es la velocidad. Entonces, en el límite, ¿qué es la curvatura K? La curvatura K es cuando el punto B se acerca al punto A, cuando A y B están muy cercas. En el límite, cuando delta t tiende a cero, lo que llamamos curvatura K se obtiene como K es igual al módulo de la derivada de t respecto del tiempo, del vector t unitario respecto del tiempo, dividido entre el módulo de la derivada de s con respecto de t. La derivada de s con respecto de t es la rapidez, la velocidad, distancia entre tiempo. Bueno, esta es la ecuación que vamos a usar. El K instantáneo, en la curvatura instantánea, es lo que vamos a medir todo el tiempo. Y esa es la ecuación que vamos a usar para todos estos problemas. Y entonces empezamos con el primero. El primer problema dice: encuentre la curvatura de esta vector value function que describe una curva. Es t cuadrado i más 1j. Entonces la x de t es t cuadrado. Y la y de t es simplemente 1. ¿Y qué trayectoria está funcionando acá? ¿Cómo se está moviendo el objeto? Bueno, si ustedes la dibujan, cuando t es igual a 1, x es igual a 1 y y es igual a 1. Entonces, este es el punto cuando t igual a 1. Cuando t igual a 1 está aquí. Cuando t igual a 2, x igual a 4, se ha movido 3 unidades hacia la derecha en ese intervalo de tiempo para t igual a 2,
pero la y se mantiene en el 1. Cuando t igual a 3, ahora ha recorrido más distancia, ha recorrido de 4 a 9 en t igual a 3, de manera que se está moviendo más rápido, la velocidad se ha incrementado, pero el y se mantiene en 1. Así que los vectores R son estos vectores R, este y este. Y la curva que describen estos vectores R es la curva esta. Así que el objeto se mueve una línea rectilínea, de manera que lo que deberíamos de obtener es que la curvatura K debería de ser 0, porque la curvatura K mide el cambio en el vector unitario respecto del tiempo dividido entre la magnitud de la velocidad, el módulo del cambio. Pero aquí el vector t no cambia, porque t va así. Este es el vector t. T va así. Entonces el vector tangente no cambia. T va así. No cambia de módulo, porque siempre tiene módulo unidad. Por eso pongo los gorritos. No cambia de dirección. Entonces la curvatura debe ser 0. Bueno, vamos a hacer los cálculos para ver si la curvatura es 0. Entonces, R de t es t cuadrado i más 1t. R' de t, que es la velocidad v, R' de t es lo que llamamos el vector v de t, es 2ti, porque la derivada de t cuadrado es 2t, la derivada de 1 es 0. De manera que el módulo de v está aquí. Es esto al cuadrado, raíz cuadrada. Esto al cuadrado es 4t cuadrado, raíz cuadrada de 2t. De manera que el módulo de v. Y de manera que el vector tangente a la curva, porque fíjense, yo tengo que hacer la derivada del vector tangente unitario con respecto de t, así que tengo que calcular quién es el vector tangente, lo primero. Entonces el vector tangente por la lección 35 se obtiene calculando v entre su módulo, entre módulo de v. Este es el vector tangente que hemos calculado en la lección anterior. Entonces, ¿quién es v? R' de t. ¿Quién es R' de t? 2ti. ¿Quién es el módulo de v? Es 2t. 2t entre 2t, 1. Entonces queda el vector i. De manera que el vector tangente es el vector 1i. 1i es un vector que no cambia nunca. De manera que la derivada de t con respecto del tiempo derivas el 1 y queda 0. De manera que la derivada de t con respecto de t es 0. De manera que k es 0. Y es 0 para todo instante de tiempo t, pero t tiene que ser mayor que 0 o distinto de 0, porque si no, el k es el módulo de la derivada de t con respecto a t0 dividido entre el módulo de la velocidad, que es 2t. En t igual a 0 esto no está definido, entonces es para todo tiempo t mayor que 0, k es igual a 0. Bueno, pues todos los problemas es usar la misma ecuación y una ecuación adicional. La ecuación adicional que luego usaremos es, dada la curva y de x, digamos y cuadrado, y igual a x cuadrado, o y igual a la x. Si yo escojo un punto x, ¿cuál es la curvatura en este punto? Podemos demostrar, y lo haremos en un vídeo posterior, que la curvatura k en el punto x es la misma ecuación, pero ahora escrita en función de y de x. Es y segunda de x dividido entre 1 más y' de x al cuadrado, esto elevado a 3 medios. Usaremos esta ecuación para obtener la curvatura en un punto x de una curva y de x. ¡Wow! Y luego demostraré en un próximo vídeo cómo esta k de x, la derivada del vector unitario t respecto de t en módulo, dividido entre la derivada
dividido entre el módulo de b, luego demostraré que esta ecuación y esta ecuación es la misma en un vídeo aparte. Ok, vamos al siguiente problema. Ok, el siguiente problema es encuentre la curvatura de la curva plana r de t igual a ti más 1t sobre j y encuéntrelo al tiempo t igual a 1. Tiempo t igual a 1, el vector r de 1 es un i más un j. Entonces uno diría, bueno, este problema es el mismo que el anterior y es cierto. ¿Por qué repetir un problema similar al anterior? Por la siguiente razón. Hace 500 años, cuando uno tenía un problema, iba al cura y le preguntaba. Y hace 50 años, cuando uno tenía un problema, uno no va al cura a preguntarle, uno se pregunta a sí mismo y dice, yo tengo la solución dentro de mí. Pero recientemente, cuando uno tiene un problema, sabe lo que uno hace. Uno va a Google, consulta la data y la data te dice cuál es la solución al problema en un cierto porcentaje. Entonces, ¿qué ocurre? Que todos estos problemas están repetidos algunas veces porque hay una data detrás que convalida que el estudiante al hacer un solo problema no lo aprendió en el segundo problema. En el segundo problema se le fue propuesto de nuevo y se equivocó. Entonces hay una data muy bien estructurada de miles de estudiantes que participan diariamente sin darse cuenta de esta data. Y entonces hoy en día los esquemas de ejercicio están hechos teniendo en cuenta esa data. Y esa data dice que ustedes necesitan en este momento todavía, cuando es un concepto nuevo, practicarlo con un nuevo ejercicio. Entonces vamos a practicarlo. Entonces, ¿qué es la curvatura? La curvatura es la variación del vector tangente. Acuérdese, ese vector tangente que cuando la curva cambia, el cambio en t, el cambio en t está aquí, no cambia en la unidad, esto vale 1, esto vale 1, el cambio en t está aquí. El módulo del cambio del vector tangente respecto del tiempo cuando avanza, dividido entre el cambio en el DDS. Entonces la curvatura es simplemente d de t módulo dividido entre DDS módulo, o de otra manera, para efectuar el cálculo, hacemos el cálculo de d de t en módulo dividido entre DDS t en módulo. Y esta es la ecuación que usamos. Es esta la ecuación que usamos para la curvatura. Entonces r de t es t más 1 sobre tj. ¿Quién es r' de t? Ustedes saben. ¿Quién es el módulo de r' de t? Esto al cuadrado más esto al cuadrado, las dos componentes al cuadrado. Este es el módulo que cambia con el tiempo. Este es un módulo que es cambiante con respecto del tiempo. Muy bien, ¿y quién es el vector tangente? De acuerdo a la lección 35, el vector tangente se obtiene como el vector velocidad dividido entre su módulo. ¿Quién es el vector velocidad? Este vector. ¿Quién es el módulo? Esta cantidad, esta función que depende del tiempo, de manera que este es el vector tangente. Si lo trabajan un poquito, van a obtener que el vector tangente es simplemente este. Entonces lo que necesitamos usar en la ecuación es la derivada de t con respecto de t, o t', el cambio con respecto del tiempo del vector tangente. Si hacemos los calculitos, el cambio en el vector tangente respecto del tiempo es este. Y si lo evalúan en t igual a 1, les va a quedar que la derivada de t con respecto de t evaluada en t igual a 1 es este vector, pero necesitamos el módulo de ese vector. El módulo de ese vector es esto al cuadrado más esto al cuadrado. Si lo hacen casualmente, da 1. No siempre da 1. La mayoría de las veces no da 1. En este caso dio 1. De manera que k en t igual a 1 es
la derivada de t con respecto a t en t igual a 1, que es 1, dividido entre el módulo de la velocidad en t igual a 1. El módulo de la velocidad está aquí arriba, lo hicimos al principio. De manera que en t igual a 1, el módulo de la velocidad está aquí arriba. En t igual a 1 es 1 más 1 sobre 1 al cuadrado, es 1. 1 más 1 es 2, raíz de 2. Entonces el módulo de la velocidad en t igual a 1 es raíz de 2, entonces divido entre raíz de 2 y divido entre raíz de 2 y la curvatura es 1 sobre raíz de 2. Lo otro que pudiéramos chequear, entonces ya encontramos la curvatura en t igual a 1 que vale 1 sobre raíz de 2. Podríamos chequear ahora, fíjense, la función R de t, la función vectorial R de t es x de t, que es t, y más y de t, j, que es menos 1 sobre t cuadrado, j. Ok, esa es la función R de t, de manera que la x de t es t, y la y de t es 1 sobre t cuadrado o 1 sobre t. 1 sobre t. 1 sobre t. La y de t es 1 sobre t. Déjenme borrar este cuadradito que puse aquí. Entonces lo borro y ya, lo borro t a la 1. Entonces el x de t es t, de manera que x en función de t es una función así. Para t igual a 1, el x es 1. Para t igual a 2, el x es 2. Sin embargo, el y de t es 1 sobre t. Cuando t igual a 1, y igual a 1. Este es el y en función de t. ¿Y quién es y en función de x? Bueno, si x es t y y es 1 sobre t, entonces y es igual a 1 sobre x. Quiere decir que el objeto se está moviendo sobre una curva y igual a 1 sobre x. Y se está moviendo en esta dirección, porque para t igual a 1, el objeto en t igual a 1 está en el punto 1, 1. X igual a 1 y y igual a 1. Para t igual a 2, aquí el objeto está en un medio y t igual a 2. 2 y un medio. De manera que el objeto se mueve sobre la curva y igual a 1 sobre x en esta dirección. Muy bien. Entonces lo que yo quiero ahora es usar la otra ecuación para la curvatura para ver cuál es la curvatura en el punto t igual a 1 y ver si me da el mismo resultado que me dio antes. Debería, por supuesto. Entonces la ecuación para la curvatura en función y de x es agarra el módulo de la derivada segunda, divídalo entre 1 más la derivada primera al cuadrado y elévelo todo al 3 medios. Pues si lo hacemos, y de x es 1 sobre x, y de x es 1 sobre x, y prima de x es menos 1 sobre x cuadrado, y segunda de x es más 2 sobre x cubo, de manera que y prima de 1 evaluado en 1, y prima de 1 es menos 1. Y y segunda de 1 es 2 sobre 1, que es 2. Introduzco los datos en la ecuación de k y quedará 2 sobre 1 dividido entre el módulo de, como es positivo todo, no pongo módulo, 1 más 1 elevado a la 3 medios. 1 más 1 elevado a 3 medios, 2 a la 3 medios. Entonces 2 entre 2 a la 3 medios puede verse fácilmente que es 1 sobre raíz de 2, de manera que tenemos el mismo resultado que teníamos antes, de manera que esta ecuación es equivalente a la otra ecuación, la derivada del vector t unitario respecto del tiempo dividido entre el módulo de la velocidad. Fíjense que cuando uno escribe estas dos barritas, k igual al módulo de la derivada de t con respecto de t en módulo dividido entre la derivada de s con respecto de t, que es la velocidad. Cuando uno escribe estas barritas son diferentes de estas barritas, porque estas barritas indican el módulo del vector, mientras que esta barrita es tome el signo positivo de la derivada segundo, el valor absoluto, son el mismo signo con dos significados diferentes. Vamos al problema 3.
El problema 3 es exactamente el mismo, lo voy a pasar rápido, pero ustedes no deberían de pasarlo rápido y deberían de hacerlo por su cuenta. Para chequear que lo que hacen está correcto, por favor revisen aquí, donde esta acá es la definición de curvatura, esta es R' de t, fíjense, la derivada de t es 1, la derivada del seno es el coseno. Esto es R' evaluado en t igual a pi medios, t igual a 1,7 segundos más o menos, 3,14, 1,6 y pico, 1. Entonces, esto es R' evaluado en un medio, o la velocidad evaluado en t igual a pi medio, es un i, de manera que el módulo de este vector es 1. El módulo de b es 1, de manera que el vector tangente lo obtengo y lo que tengo que hacer es la derivada de este vector tangente respecto del tiempo, dividirlo entre el módulo del vector velocidad. Muy bien, si lo hago, ustedes lo hacen con calma y lo hacen con calma, van a obtener que K, la curvatura, vale 1. Pudieran hacerlo haciendo la otra ecuación. Veamos, pues es más difícil encontrar y de x aquí. Aquí no está tan fácil encontrar y de x. Así que se quedan con esta ecuación para hacerlo. Esta es la ecuación que van a usar. Vamos al problema 4. En el problema 4 es un poquito lo mismo. Encuentre la curvatura. Esta es una línea, es una línea recta, así que la curvatura debería de ser 0. Es una línea recta y la curvatura da 0. Si ustedes la dibujan, x de t igual a menos 5t, x de t igual a menos 5t, y de t igual a 2t, de manera que t es igual a menos x sobre 5 y y es igual a 2 veces t, 2 veces x sobre 5 con el signo negativo, de manera que la curva menos 2/5 de x, de manera que esta curva es una línea recta, el objeto se mueve sobre una línea recta, de manera que la curvatura da 0, pero tienen que hacerlo usando la ecuación esta. La derivada del vector tangente con respecto del tiempo dividido entre el módulo de la velocidad. Todos los datos, la velocidad está aquí calculada, el módulo de la velocidad es raíz de 29, el vector tangente está calculado aquí para todo instante de tiempo. Entonces, como es un vector constante, entonces la derivada de t con respecto de t es 0. Y por tanto, k es 0. Entonces, vamos al siguiente problema. El problema 5 dice, ahora sí hay que usar la ecuación y segunda de x en módulo dividido entre 1 más y' al cuadrado elevado a la 3 medios. Fíjense que 1 es positivo, y' al cuadrado siempre es positivo, de manera que esto más esto es positivo. Y elevado a la 3 medios positivo, así que no hace falta que coloque aquí valor absoluto, me imagino. No hace falta la raíz cuadrada, no hace falta. Ok, entonces, ¿qué tenemos? La curva y de x igual a 2x cuadrado más 3. Pues nada, esto es simplemente resolver, buscar y' de x, que es 4x, buscar y segunda, que es 4, ver cuáles son los valores en qué dice aquí, en x igual a menos 1, en x igual a menos 1, en x igual a menos 1, y' de x igual a menos 4, y segunda de x no depende de x, es 4. De manera que metiendo estos datos aquí adentro, ustedes obtienen la curvatura, y la curvatura de esta curva, que es una parábola, es en el punto x igual a menos 1, es 4, la derivada segunda, dividido por entre 1 más la derivada primera al cuadrado, 16, elevado a la 3 medios, es 4 entre 17 a la 3 medios, es 0.057, es decir, que en el punto
x igual a menos 1 es prácticamente una línea recta, ahí tiene poca curvatura, de manera que la función que está acabado de ver para encontrar la curvatura es la función y igual a 2x cuadrado más 3, y 2x cuadrado más 3, cuando x igual a 0 es 3, cuando x igual a 0 es 3, de manera que la función es así, es 3, y cuando x igual a menos 1 es 2x cuadrado más 3, es 5, de manera que la función hace así. Es una parábola y hemos estudiado cuál es la curvatura en x igual a menos 1, de manera que como la curvatura es poquita, pensamos que se acerca al cero, pensamos que se parece mucho a una línea recta. Ahora, ¿es la curvatura en x igual a 0? ¿Cuánto es en x igual a 0? Bueno, fíjense, si vamos a x igual a 0, ¿cuál es la curvatura? La curvatura tiene que estar, imagínense, un círculo, y la curvatura es el radio del círculo. Vamos a ver en x igual a 0 qué pasa. En x igual a 0, y' es 0, y y segunda es 4, de manera que la curvatura k en x igual a 0 es 4. Eso significa que si ustedes construyen un círculo de radio 4, de radio un cuarto, la curvatura. Entonces, en la curvatura K, acuérdense que hicimos un ejercicio donde la curvatura K es el inverso del radio. De manera que si ustedes construyen un círculo de radio un cuarto, la curvatura K les va a quedar a 4, y eso significa que este círculo de radio un cuarto toca a este punto en x igual a 0, y igual a 3, de manera que este punto, la parábola y la circunferencia se parecen mucho en x igual a 0. Eso no ocurre aquí, ¿ok? Bueno, vamos al siguiente ejemplo. El siguiente problema es prácticamente usar la misma ecuación. ¿Por qué dos veces el mismo problema? Por lo que les estaba diciendo. Porque le pueden sacar jugo a dos problemas diferentes aunque tengan que usar la misma ecuación. Y porque la data indica que el estudiante aprende mejor y falla menos en los problemas cuando se les ponen los problemas de esta manera, uno consecutivo del otro. Entonces, bueno, la curva es coseno de 2x. Ustedes saben cómo hace coseno de 2x. ¿Cómo hace coseno de 2x? Coseno de 2x es la curva que en x igual a 0 es 1, y luego en 2pi se repite. ¿Y cómo es coseno de 2x? Pues lo que hace es, se repite dos veces. Esto es coseno de 2x. Entonces, cuando x igual a pi, se repite y vale 1. Entonces lo que hay que hacer es calcular la curvatura en el punto x igual a 2pi. En x igual a 2pi es acá, de manera que la curvatura pareciera que está en un máximo de curvatura de coseno de 2x, pero no importa, la ecuación que vamos a usar es la ecuación que mide la curvatura, y para medir la curvatura de una y de x usamos nuestra ecuación y segundo de x, 1 más y' al cuadrado entre 3 medios, y si lo hacemos nos va a dar 4. Entonces k en x igual a 2pi es 4, porque es 4 porque y segunda, vamos a hacerlo, y es segunda de x, y de x es coseno de 2x. Y' de x es 2 veces, la del coseno es menos seno de x. Y segunda de x, coseno de 2x, es la del seno, es el coseno menos 4 veces coseno de 2x.
De manera que y' en x igual a 2pi es igual a menos 2, porque seno de 2, seno de 4pi, y' es en 2pi es 0. Y' es 0, menos 2 veces coseno menos 0, ¿sí? Y y segunda de x es igual a menos 4, y coseno de 2x cuando x es igual a 2pi es coseno de 4pi, que es 1. Entonces y segunda de x igual a menos 4. Entonces el valor absoluto de y segunda es 4. Y 4 dividido entre 1 más 0, y' es de 0, 1 más 0 elevado a la 3 media. Bueno, eso es 4. ¿Qué significa ese 4? Ese 4, que k sea 4, significa lo siguiente. Fíjense en promedio. En promedio, k representa el cambio en t dividido entre el cambio en s. De manera que el cambio en el vector tangente es 4 veces el cambio en la longitud de la curva. ¿Qué significa? Significa que si ustedes se van al punto x igual a 2pi, se van a este punto, y ustedes ven vamos a dibujarlo aquí, y ustedes ven alrededor del punto el vector t y el vector t tangente, y ustedes miden el cambio en el vector t. Este es t y este es el otro t. Este es el primer t, el segundo t, ambos tienen módulo unidad, de manera que el cambio está aquí, este es delta de t, y el módulo del cambio dividido entre esta longitud delta de s, eso es 4. El módulo del cambio delta t dividido entre el cambio en s, eso es aproximadamente 4. Interesante. Bueno, vamos al siguiente problema. El siguiente problema, problema 7, déjenme ver, es el siguiente: es verificar que el máximo de curvatura k, que el valor de k es 2 raíz de 3 sobre 9 en el punto máximo de curvatura. Fíjense, la curva es e elevado a x, que no es 0 en ningún valor de x. Entonces esta es la curva e elevado a x. En esta zona, el vector tangente t apenas cambia, no hay cambio en t, es casi una línea recta, de manera que k igual a 0. En esta zona hay poco también cambio en el valor de t, de manera que el máximo cambio en el valor de t, que es la curvatura, el cambio en t dividido entre el cambio en s, le tiene que ocurrir en esta zona por aquí. En realidad ocurre en un punto x a la izquierda del 0, un punto negativo, y en ese punto está el punto máximo. Entonces, para hacer este problema, lo que tenemos que hacer es escribir la ecuación de k de x, la curvatura k en función de x, encontrar al máximo y evaluar k en el punto x igual a x máximo. Vamos a hacerlo. Entonces, k de x ya sabemos que es esta expresión, que es la que vamos a usar. Si la usamos, va a quedar y segunda es e a la x, porque obviamente la función e a la x, su derivada es e a la x, la derivada segunda es e a la x consecutivamente. De manera que k de x es e a la x 1 más y' es e a la x al cuadrado, e a la 2x, elevado a la 3 medios. Para encontrar el punto máximo, pues usamos nuestros habilidades de cálculo 1, que dice que si la pendiente es 0 es el punto máximo. Entonces, cuando la derivada de k con respecto de x es 0, encontramos el x máximo, el x al cual ocurre el valor máximo de la función. Si lo hacemos, vamos a encontrar un producto en el numerador, y este producto indica que esto por esto es 0, pero esto por esto es 0 solamente cuando esto es 0, porque esto nunca es 0. Entonces 1 menos 2 a la 2x es 0. Entonces podemos despejar x tomando logaritmo neperiano. Si tomamos
en logaritmos neperianos, vamos a encontrar que x es el logaritmo neperiano de 1 sobre raíz de 2. Y este 1 sobre raíz de 2 es un número menor que 1. De manera que el logaritmo neperiano de un número que está entre 0 y 1 es negativo. Entonces x es negativo, como dije. Entonces, si sustituimos este valor de x en nuestra ecuación de curvatura era esta, k de x es e a la x 1 elevado a 3 medios. Ya descubrí el error. Esta es la derivada elevado a 3 medios. Aquí es 3 medios, ya descubrí el error. 3 medios. 3 medios, entonces si sustituyen k por el número x, que es un número negativo menor que 0, entonces el valor de la curvatura les debe de quedar, esto está mal, esto de aquí está mal, vamos a borrarlo, esto de aquí debe estar mal, y el valor de la curvatura les debe quedar lo que dice el problema. ¿Qué dice el problema? Dice que esta curvatura es 2 raíz de 3 sobre 9. Y es la máxima curvatura que hay en la curva. Ocurre en el punto x igual a logaritmo neperiano de x igual a logaritmo neperiano de 1 sobre raíz de 2. En este punto ocurre y la curvatura en ese punto es esta. Bueno, terminen de verificarlo. Yo me equivoqué, con el 3 medios, pero ahora debe de salir. De acuerdo, pues vamos para el siguiente problema. Bueno, el siguiente problema dice, encuentre la curvatura de una elipse. Bueno, el máximo de curvatura y el mínimo de curvatura. El máximo de curvatura está aquí abajo, ¿no? Está aquí. Esta es una elipse de semieje menor 3, semieje mayor 5, ¿de acuerdo? En la función vectorial que la representa es 3 coseno de t igual a más i más 5 seno de t igual a y j y es la función, porque en este caso x sobre 3, x de t es 3 coseno de t y y de t es 5 seno de t. De manera que x sobre 3 es coseno de t y y sobre 5 es seno de t. De manera que si elevan al cuadrado ambas ecuaciones van a obtener la ecuación de la elipse, que es x cuadrado sobre 9 más y cuadrado sobre 25 igual a coseno cuadrado de t más seno cuadrado de t, que es 1. Entonces van a obtener la ecuación de la elipse, de manera que esta ecuación R de t describe los valores de R, en la cual la partícula se está moviendo sobre la elipse. Entonces hay que encontrar la curvatura de esto. ¿Cómo encontraremos la curvatura? Bueno, para encontrar la curvatura puedo usar mi ecuación de curvatura, hacer todos los cálculos que ustedes ya saben que son. Encontrar el vector velocidad. Perfecto. Encontrar el módulo del vector velocidad. Perfecto. Encontrar el vector tangente como v dividido entre el módulo de v. Hacer la derivada de t con respecto de t y dividirla por el módulo de la velocidad. Si lo hacemos, va a quedar un poquito de chorizo, y necesitamos ahora hacer que la derivada de k con respecto de t sea 0, y eso dará un máximo o un mínimo. Y nos dirá para qué tiempo t ocurre esa máximo en la curvatura o mínimo en la curvatura. Pero yo creo que si lo hacemos así, para no encontrar los máximos
Los mínimos ocurren cuando t igual a 0, t igual a 2pi o npi. Porque si ustedes se dan cuenta, cuando t igual a 0, coseno de 0 es 1, es 3i. 3i, está aquí la partícula y aquí hay un mínimo de curvatura. Y cuando t igual a pi medios es 5j, es este vector, 5j para t igual a pi medios, de manera que aquí arriba hay un máximo de curvatura, aquí hay un mínimo, luego se repite, aquí hay un mínimo de curvatura, aquí vuelve a haber un máximo de curvatura. De manera que los máximos y mínimos de curvatura ocurren cuando t igual a 0, 2pi, npi. Para npi hay un mínimo de curvatura y para un múltiplo n más 1 pi medios hay 0, 2pi, 3pi, npi. Y el máximo ocurre de esto. Entonces, pues evaluamos k en pi medios y evaluamos k en 0. Y aquí en k igual a pi medios es el máximo de curvatura. Y en k igual a 0 es el mínimo de curvatura. Si se dan cuenta, esto debe ser más chiquito que esto. ¿Ok? Entonces lo evalúan. ¿Cómo evalúan k? Bueno, lo obtuve aquí. Este es el k de x, o k de t, perdón. Evalué k de t, no k de x. Si usan la otra ecuación, k de x, como y segunda, 1 más y prima al cuadrado elevado a 3 medios, también lo pudieran hacer si agarran bien. Fíjense que aquí, en este punto, como es una elipse, perdón, la elipse está orientada así, discúlpenme, la elipse está así, ¿no? ¿Qué ocurre? Que si lo hacen así, en este punto la pendiente es infinita, entonces y' no la van a poder usar, pero van a poder usar la ecuación aquí arriba para el máximo de curvatura. Así que esta ecuación no la van a poder usar para encontrar los mínimos de curvatura que ocurren aquí. De manera que lo tienen que hacer así y usar la intuición. Vamos al siguiente problema y acabamos. El siguiente problema, ¿qué dice? Dice, encuentre ¿qué? Encuentre todos los puntos del gráfico de la función y igual a 1 menos x cubo donde la curvatura es 0. Es decir, que la curva y igual a 1 menos x cubo se parece a una línea recta. Una línea recta puede ser horizontal o puede ser también con una cierta inclinación. Entonces veamos, la curva y igual a x cubo es una curva que hace así, y la curva menos x cubo es la curva donde a cada valor le asigno el valor negativo, de manera que este punto se pone aquí abajo, de manera que este punto está aquí abajo, y de manera que esto es el valor, este punto lo invierto y queda aquí arriba, de manera que esta es la gráfica de y igual a menos x cubo. Esto es y de x igual a menos x cubo, y la función y de x igual a 1 menos x cubo es la función que sube arriba una unidad. Entonces es la misma que esta función, pero subido una unidad. Muy bien, entonces esta es la función y lo que yo tengo que encontrar es los puntos donde la curvatura es 0. Fíjense que por aquí la curvatura es grande, porque el vector t está cambiando con respecto, cuando me muevo de aquí a aquí, el vector t está cambiando bastante. Pareciera que la curvatura, los puntos donde la curvatura es 0 pudiera estar por aquí, pero por estos puntos no hay curvatura 0, porque no hay línea recta. Entonces pudiera ser porque por aquí la curva se comportara un poquito como una línea recta alrededor de x igual a 0. Entonces nuestra ecuación no lo va a decir. Entonces k es igual a y segunda 1 más y prima al cuadrado elevado a 3 medios. Y segunda es 6x. 3x cuadrado. La derivada de 3x cuadrado es
6x. 6x en valor absoluto, 6x. 6x. Dividido entre 1 más y'. Y' de x menos 3x cuadrado, de manera que esto es 9x4. Y yo quiero que k sea igual a 0. Si k es igual a 0, es porque el numerador es 0. Y el numerador es 0 cuando x es igual a 0, de manera que en x es igual a 0, la curvatura es 0. K es igual a 0. Así que la curvatura alrededor de x igual a 0, así que la curva alrededor de x igual a 0 es prácticamente como una línea recta infinitesimal, ¿no? Eso es todo por el momento. Suerte y nos vemos en la próxima lección.